Dossier político. En la Sierra Tarahumara, en un camino de terracería polvoriento, una camioneta de la Policía Estatal de Chihuahua se desbarranca. 4 personas fallecen. 2 eran agentes mexicanos: Pedro Romano Ceguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y su subordinado Manuel Genaro Méndez Montes. Los otros 2 eran estadounidenses, y ahí es donde empieza una historia que ambos gobiernos, tanto el de México como el de Estados Unidos, llevan intentando controlar. Los hechos y la primera versión. Ese mismo domingo, 19 de abril, el fiscal de Chihuahua salió a dar una conferencia. Su versión era sencilla. Militares y policías estatales habían desmantelado uno de los narcolaboratorios más grandes jamás encontrados en México. Más de 1 kilómetro cuadrado de zona boscosa, casi 2,000 libras de droga sintética. Al regreso, 2 instructores de la Embajada de Estados Unidos fallecen en un accidente. Los hechos enlazan cooperación bilateral, tragedia y condolencias. Ese mismo día, también el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, hace públicas en redes sus condolencias, sin dar nombres de las víctimas, sin decir exactamente en qué área del gobierno trabajaban, solo que apoyaban los esfuerzos de combate a los cárteles. Hasta ahí, una historia triste, pero manejable. Entonces, habló la presidenta Claudia Sheinbaum, la bomba que destapó. Al día siguiente, el lunes por la mañana, desde el Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum dijo algo que dinamitó toda la narrativa oficial con una sola oración. Abro comillas. No fue un operativo del que tuviera conocimiento el Gabinete de Seguridad. Cierro comillas. Esta frase contradecía lo dicho un día anterior por el fiscal del estado de Chihuahua. Y lo hacía la presidenta porque sabía exactamente que se había violado la Ley de Seguridad Nacional, misma que en sus puntos centrales de los artículos 71 y 72 se establece que los agentes extranjeros solo pueden realizar actividades de enlace y deben estar acreditados, sin poder ejercer o sin ejercer funciones exclusivamente reservadas a las autoridades mexicanas, ni portar armas sin autorización explícita. Piensen en lo que esto significa. La presidenta de México acaba de decir que agentes extranjeros estaban operando en territorio nacional sin autorización, en plena Sierra Tarahumara, en el corazón del territorio más disputado del cártel de Sinaloa. Y su propio gobierno no lo sabía. El fiscal de Chihuahua, al verse acorralado, cambió la versión. Ahora, expresó, los estadounidenses no participaron en el operativo. Estaban a 6 horas de distancia dando un curso sobre drones. Y cuando coincidieron con el convoy, le pidieron al director de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado un aventón al aeropuerto. Un aventón a las 2 de la mañana en una brecha de la peligrosa Sierra de Chihuahua. Esa versión, disculpe usted, no resiste ni 10 segundos de análisis. Parece inconcebible. La CIA y lo que no se está publicando. El 20 de abril, el periodista Jorge Chaparro publicó en su pie de nota la exclusiva. Al menos 3 de los 4 agentes extranjeros no eran instructores de drones. Había una información nueva. No eran 2, sino 4 agentes de la CIA, de la Central de Inteligencia, asignados a la oficina de Monterrey, en Nuevo León. Llevaban entre 3 y 4 años en México. Cabe destacar que de igual manera el diario Los Angeles Times también hizo pública esta información. Y aquí viene lo más importante. No llegaron al operativo por casualidad o pidiendo raid. Fueron ellos quienes encontraron el laboratorio, con su tecnología, su inteligencia y sus fuentes de información. Ellos fueron los que llevaron a las autoridades mexicanas o del estado de Chihuahua al lugar exacto. Y viajaban de regreso en el convoy cuando ocurrió el accidente. Pero hay algo más que nadie está preguntándose o está preguntando con suficiente interés. ¿Por qué los agentes vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua? Una institución en la que no trabajan. Eso no es capacitación, eso es una operación encubierta.
el mapa que nadie quiere mirar. El columnista Raimundo Rivapalacio publicó el martes 21 una información también perturbadora. Y cito lo esencial. Las operaciones unilaterales de las agencias estadounidenses en México no son un accidente ni una excepción. Están activas en al menos 4 estados: Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. ¿Por qué? Porque algunos analistas en estrategia política, geopolítica, dicen que Washington lleva meses exasperado con el gobierno de Sheinbaum por su resistencia a investigar políticos mexicanos con vínculos ya documentados con el crimen organizado. La secuencia de operación de Estados Unidos es clásica. Primero hay planteamientos formales, suben a presiones, después advertencias y finalmente una acción unilateral, como el caso Chihuahua. No fue el inicio, sino fue el primer accidente que los hizo visibles. Desde el punto de vista del derecho internacional, esta es una violación y por supuesto la soberanía de México, como lo ha expresado la presidenta. Eso hay que destacarlo. Y hay un dato más: la inteligencia que llevó ese laboratorio y a varios otros desmantelados en los últimos meses viene de la información que los hijos del Chapo Guzmán, Ovidio y Joaquín, ambos presos en Estados Unidos, están entregando de manera masiva sobre cómo opera la infraestructura del cártel de Sinaloa como parte de sus acuerdos con la justicia estadounidense. No solo ubicaciones de laboratorios, también nombres de políticos, abogados, empresarios y algunos negocios y empresas. De hecho, ya en días recientes se han empezado a cancelar las visas para algunos abogados, empresarios y políticos que están involucrados. Los chapitos, desde una cárcel de máxima seguridad, se han convertido en la mayor fuente de inteligencia informativa activa que Washington ha tenido contra el narco mexicano desde hace muchas décadas. El lenguaje de la Casa Blanca. México es el país cuya soberanía fue violada. Washington es el gobierno cuyos agentes de la CIA operaban ilegalmente en territorio nacional. Sin embargo, desde la Casa Blanca se construye el relato inverso. México debe gratitud y empatía, no explicaciones. Caroline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, abrió con las exigencias de condolencias. No las solicitó, las exigió. Y Trump cerró con el diagnóstico de Estado fallido. No fue improvisado, fue un dueto ensayado. Estados Unidos quiere posicionar la idea de que su presencia en México, a través de sus agentes, no es una violación a la soberanía nacional, y mucho menos al derecho internacional, sino un servicio humanitario que el gobierno mexicano debería agradecer. Un Estado que necesita ser rescatado no tiene soberanía que defender desde su perspectiva. Esa es la visión estadounidense. Y si ese relato se instala, el siguiente operativo no necesitará siquiera un accidente que lo haga visible: la oposición al rescate de la gobernadora de Chihuahua. El senador panista Ricardo Anaya defendió a la gobernadora blanquiazul Maru Campos, desplazando la responsabilidad hacia arriba, porque desde su perspectiva, si la Sedena participó con 40 elementos y tampoco informó a Sheinbaum, el problema no es de Chihuahua, es del Gabinete de Seguridad. Además, su compañera de bancada, la legisladora Lili Telles, no hizo un argumento jurídico, sino un reencuadre radical, afirmando que la presidenta no es la defensora de la soberanía, sino el obstáculo a la cooperación bilateral. La política de derecha adoptó sin pudor el lenguaje de Washington y lo introdujo en el debate legislativo mexicano. Del otro lado, legisladores morenistas como Gerardo Fernández Noroña y Javier Corral señalaron que el problema no es el combate al narco, sino el intento de engañar a la opinión pública al ocultar que agentes estadounidenses estaban infiltrados en el operativo estatal. El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, fue más allá y acusó a agentes de la CIA de operar en Chihuahua para generar condiciones de descarrilamiento del gobierno de Claudia Sheinbaum. El senador por Morena y exgobernador panista de Chihuahua, expanista, Javier Corral, se sumó a la defensa de la presidenta, de la mandataria, e insistió en que el actual mandatario del estado norteño, la ejecutiva estatal Maru Campos y el fiscal estatal César Jauregui
deben acudir al Senado mexicano a comparecer por el operativo en que fallecieron 2 agentes de la CIA, pese a la aclaración del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. El senador también se subió al ring, Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, y colocó en el recinto parlamentario su postura, y fue muy claro utilizando un marco jurídico sin politizar, afirmando que el Senado mexicano no tiene facultades para llamar a cuentas a la gobernadora Maru Campos de Chihuahua. Ella solo le rinde cuentas o le debe de rendir cuentas al pueblo de Chihuahua. Este es un precedente peligroso y la Comisión de Puntos Constitucionales no tiene la facultad de procesar esas propuestas como punto de acuerdo, como intentó Morena por órdenes desde la perspectiva del senador emesista desde Palacio Nacional. Es el único que se refirió al tema desde el punto de vista jurídico, porque PAN y Morena solo politizaron el tema. En el Congreso, pero estadounidense, también el presidente del Comité de Seguridad Nacional, Michael McCaul, respondió un contundente no, al ser cuestionado sobre si la presidenta Claudia Sheinbaum desconocía los trabajos de la CIA en el estado de Chihuahua. Aseguró que más allá de la retórica política existe una profunda cooperación entre fuerzas militares y de inteligencia entre ambos países. Afirma el congresista estadounidense que la titular del Ejecutivo sí sabía que la CIA estaba operando en Chihuahua. La trampa política de Sheinbaum. Seamos honestos, con la complejidad política de esto, Sheinbaum puede estar cayendo en una trampa. Si reconoce que su gobierno sí sabía del operativo, admite que mintió el primer lunes después del evento. Si insiste en el desconocimiento, queda expuesta la pregunta más incómoda. ¿Cómo el Gabinete de Seguridad no sabe lo que la Sedena hace con 40 elementos en un mega operativo de esta naturaleza? Y si profundiza la investigación y confirma que la ley fue violada, tiene que decidir si sanciona al gobierno panista de Chihuahua en plena pre-campaña hacia el 2027. Y si exige cuentas a Washington, será en el peor momento posible rumbo a la renegociación del TEMEC. Sheinbaum, sin lugar a dudas, está en el círculo en donde cada movimiento le puede perjudicar. El caso Chihuahua o el caso de la CIA en Chihuahua no es solo de seguridad nacional, es la primera batalla de la campaña por la gubernatura del estado de Chihuahua el próximo año. El PAN y Morena lo saben con esa exactitud milimétrica. Mientras tanto, el día 28 de abril, Maru Campos comparecerá ante el Senado de la República. La Sierra Tarahumara ya habló, ahora le toca a Palacio Nacional decidir si escucha lo que dijo. Si quieres seguir entendiendo la geopolítica que ningún otro medio te cuenta, suscríbete, nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Dossier Político, descubriendo las claves del poder. Dossier Político, descubriendo las claves del poder.